Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, maestra Guadalupe. El día de hoy voy a exponer un tema el cual, pues como ya sabemos, nos toca trabajar durante esta semana y pues debemos de seguir respetando los tiempos que nos están indicando las autoridades con lo que es la fase 3 del COVID. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio con esta presentación, la cual trata de lo que son métodos de enseñanza y los cuales pues voy a tratar de ser específico, voy a tratar de ser claro y breve, pero de forma ordenada para que sea entendible lo que trato de exponer. Bien, existen algunos elementos necesarios para que las enseñanzas pues sea eficaz y para que tenga mejores resultados en los alumnos y asimismo pueda quedar entendible la forma de cómo estamos utilizando los métodos que actualmente manejamos en las escuelas, los docentes y los maestros. Bien, según Herbert Walber, ha utilizado más de 3.000 estudios que fueron cuidadosamente analizados para determinar la importancia que tiene cada elemento en el proceso de aprendizaje. Elber recientemente se unió a un grupo de investigadores para el estudio de la conducta del profesor en el aula. Con esto quiero decir que este personaje ha estado revisando muy a detalle cuáles son las formas que el profesor, cómo se comporta el profesor y cuáles son las reacciones de cada alumno dentro del aula, y pues con ello llevar un estudio enfocado a lo que es el enfoque de métodos de enseñanza. Y los tiempos dedicados a los aprendizajes académicos son de la siguiente forma, los cuales nos indica que es una variable importante. De acuerdo a diferentes estudios, han demostrado que los resultados pueden variar entre un 40% de una clase a otra. Para ello, la rapidez con la que el profesor llama la atención a los alumnos oscila entre 1 y 10 minutos. Con esto quiero decir que no todos los profesores pueden atraer la atención de los alumnos inmediatamente. Como bien lo dice, el claro ejemplo puede oscilar entre 1 o 10 minutos. Para ello existen algunas variables, las cuales son algunas de las que aquí mencionamos y son las siguientes. El tiempo de preparar la clase. Es muy importante que todo profesor, todo maestro sepa preparar una clase de calidad para que el profesor pueda atraer la atención de todos los alumnos y con ello demostrar que en efecto controla la clase y es capaz de estar frente a un grupo, frente a un aula, la cual además de eso maneja el tema a la perfección. Bien, maneja cómo manejar las interrupciones. Si bien es cierto, no todos los alumnos son capaces de estar con una actitud positiva, con una actitud de quietud dentro de un salón de clases. Para ello, el maestro debe ser capaz de manejar este tipo de interrupciones. Debe saber manejarlo de manera correcta. Pues, si bien es cierto también, él está al frente y es quien debe controlar la clase sin ofender al alumno, sin faltar al respeto, pero sí con la autoridad como profesor frente a un grupo. También debe manejar los comportamientos ajenos a las tareas. Esto es algo parecido a lo anterior. No todos los alumnos tienen la capacidad suficiente de poder controlarse frente a un grupo. Y para ello también el profesor debe saber cómo manejar estas situaciones de comportamientos ajenos de cada alumno que está participando dentro del aula de clases. Pues bien, la disciplina en el aula. Esta disciplina es algo que no muchos de los alumnos, no muchos de los estudiantes cuentan con ella. Entonces, tal como lo acabo de mencionar, el maestro debe ser capaz de poder resolver estos 4 puntos muy importantes que aquí se mencionan. Esto también debe ser sin faltar al respeto, como lo acabo de mencionar, sin ofender al alumno, pero sí siempre dando a entender que él es la persona que cuenta con la autoridad para poder comprender y para poder tener una mejor situación de la clase que está llevando a cabo. ¿Sí? También contamos con el uso de refuerzos, lo que son las alabanzas eficaces e ineficaces. Algunas de las más usuales, vamos a dar pauta a leer las siguientes, y en este caso tenemos algunas eficaces que pueden ser específicas para determinar tipo de reacciones, orientan a los estudiantes para que resuelvan tareas y resuelvan problemas, hacen uso de las capacidades actuales de los alumnos
para describir las capacidades que alcanzarán en el futuro. Reconocen el esfuerzo necesario para alcanzar el éxito de una tarea difícil. Esto tiene que ser para ese alumno en concreto. Focalizan la atención de los estudiantes en las conductas relevantes para la realización de las tareas. Y también contamos con el uso de alabanzas ineficaces, las cuales también tenemos algunos ejemplos de ellos y están de esta manera. Se distribuyen aleatoriamente, se muestran de forma uniforme, como respuesta condicionada, implican un grado de atención mínimo sobre el comportamiento de los alumnos. Atribuyen el éxito a factores externos. En este caso es muy importante resaltar que siempre ponen como pretextos o usan las palabras como fue por suerte o fue porque muy fácil la tarea de este día, de este salón o de este profesor. Focalizan la atención de los estudiantes en los del profesor como elementos de autoridad externa que manipulan la situación. Introducen dentro del proceso elementos que distraen la atención de los alumnos para la realización de las tareas. Esto está dentro de lo que son algunas alabanzas ineficaces. Y también tenemos lo que es el refuerzo diferencial. En el refuerzo diferencial, un claro ejemplo de un refuerzo diferencial en función de género es cuando un chico habla en voz alta dentro del aula de clases. Es decir, está participando. Lo que hace el profesor, lo deja, lo escucha, deja que hable, porque estaban hablando en voz alta. Sin embargo, no es el mismo caso cuando una chica habla. A esto, el profesor le pide a la chica que para poder participar, primero debe levantar la mano. Aquí encontramos entonces una discriminación o incoherencia con lo que el profesor está tratando de enseñar dentro del aula de clase. Para esto es importante determinar si la cantidad y el tipo de esfuerzo varía en función de variables como el género, la raza y la clase social. Este esfuerzo diferencial son algunos ejemplos que pone David Sandke y Susan Klein. Y bien, esperemos que hasta aquí vaya quedando todo claro, esperemos que no haya ninguna duda. Y justamente también vamos a entrar al tema de lo que es la utilización de claves y el feedback. El feedback es importante que todos, como maestros y como docentes, lo manejemos de una manera correcta y lo hagamos como algo nuestro, algo propio, en el cual ahorita vamos a poner unos claros ejemplos de qué forma se utiliza el feedback. Y dice de la siguiente forma: tanto la implementación de claves como la retroalimentación de feedback están muy relacionadas con la relación de preguntas en el aula. De esta manera, el profesor proporciona algunas claves para que sea más entendida la clase. Un dato curioso: anteriormente los maestros se caracterizaban incluso por hacer llorar a los alumnos cuando hacían alguna pregunta al azar. Ahora es muy diferente, pues con este método, el método feedback, el alumno se siente capaz y más confiado de sí mismo al contestar mediante la clave que el profesor le proporciona al momento de preguntar algo. Y contamos con dos imágenes, las cuales es muy importante que las resaltemos por la siguiente manera. Tenemos un relojito. Este reloj representa el tiempo que debe de dar el maestro al alumno para que pueda contestar de manera correcta y para que se le dé tiempo al alumno también de razonar la pregunta que se le esté realizando. Con el feedback, lo que se entiende y lo que se pretende es que el alumno tenga una mejor opinión, que sea responsable, que tenga mejores resultados y con ello sus ideas sean más claras. Además, con el feedback, el alumno tendrá la posibilidad de contestar de acuerdo a la clave que el maestro le haya dado en la pregunta que se le está realizando. Entonces, esperemos que el feedback quede claro y sepamos manejarlo de manera correcta para dar un mejor aprendizaje a nuestros alumnos. Las estrategias de aprendizaje cooperativo. Dice que de acuerdo a los estudios realizados por Burke y Saxon, las niñas tienen mejor aprendizaje cuando, lejos de competir entre ellas, cooperan, así como también se muestran más seguras de sí mismas, más participación con el profesor y mayor capacidad de comprensión de las cosas.
Si bien es cierto, las niñas, en este caso, de acuerdo a lo que dice Isaacson, trabajan de mejor manera en forma grupal. El trabajo en equipo es más eficaz para ellas y les da mejores resultados, lejos de estar compitiendo una con la otra. Y bueno, también entramos a lo que son las preguntas de alto nivel cognitivo, las cuales estas preguntas deben de ser enfocadas a algo más significativo. Si bien es cierto, las preguntas en el aula de estudio son una muy vieja técnica que se ha utilizado por décadas. Sin embargo, el problema no radica en preguntar a los alumnos, sino más bien saber plantear una pregunta de alto impacto y que al final den como resultado un entendimiento claro y preciso, que además no contesten con otra pregunta al profesor. Un claro ejemplo que podemos utilizar para estas preguntas de alto nivel cognitivo puede ser la siguiente, y voy a citar estas pequeñas preguntas porque me parecen muy interesantes para que los alumnos conozcan la diferencia entre preguntar una cosa de manera correcta y también para que el profesor, el maestro frente al grupo, sepa argumentar una pregunta correcta. El ejemplo dice lo siguiente: podemos preguntar al alumno, ¿cuándo inició la guerra de independencia? El alumno, aquí estamos dando pauta a una pregunta cerrada, por así decirlo, pues el alumno, además de que se va a sentir un poco presionado por no saber el año, puede ser que diga un año cualquiera, un año X. Por lo contrario, si nosotros realizamos la pregunta de la siguiente manera y abrimos la pregunta, y la pregunta puede ser de la siguiente forma: el por qué fue el inicio de la guerra de independencia. Entonces aquí el alumno tendrá una mejor respuesta de enfoque cognitivo y de alto impacto. Además, podemos obtener mejores resultados, pues el alumno no solamente nos estará diciendo el año de inicio de la guerra de independencia, sino además puede citar algunos personajes y cuál fue la causa por la cual se inició la guerra de independencia. Así pues, las preguntas de nivel cognitivo deben ser bien planteadas para que el alumno sepa lo que debe contestar al momento de que el profesor realice una pregunta de alto impacto y sea de nivel cognitivo. Y ya para finalizar, tenemos lo que es la enseñanza relacional, lo cual esta enseñanza relacional nos habla de lo que es la definición del sistema y nos habla de una autodidaxis, que es el estudiante aprende de manera espontánea y de manera formal. Con la definición del sistema de la autodidaxis, el alumno puede aprender de manera espontánea, puesto que todos hacemos todo el tiempo, es una característica del ser humano, es un aprendedor. Y también de manera formal, porque cuando ponemos la autodidaxis dentro del plan, con metas, tiempos y etcétera, el estudiante desarrolla la capacidad de actuar. Y pues con esto hemos llegado al final de esta exposición. De verdad, ojalá y les haya quedado muy claro. Es un tema un poco largo, pero traté de ser un poco específico, y pues con este video ojalá y quede todo claro, y si hay alguna pregunta, pues con gusto yo la pudiera contestar por medio de la plataforma que estamos manejando en Canvas, esta plataforma que nos ha estado llevando al éxito de muchos alumnos, de muchos estudiantes dentro de lo que es la Universidad Americana de Comercio e Informática en esta maestría de Ciencias de la Educación. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Oscar Calderón, alumno de primer grado, ya en el segundo semestre, y pues muchas gracias por su atención. Y pues maestra, agradezco por la atención. Hasta luego. Muchas gracias.